Bueno, seguimos ahora con la ponencia del profesor Sota. Jorge Daniel Sota es profesor de Química, de Materiales, especialidad de Construcciones, tiene posgrado Tecnología del Hormigón, Hormigones Especiales, Universidad Nacional de La Plata, profesor adjunto de Tecnología de los Materiales y Tecnología del Hormigón, UTN La Plata y Concordia, profesional principal de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, director de proyectos de investigación y tesis de grado director de la revista Hormigón de la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón y HIGMA City de la UTN, HIGMA, Grupo de Investigación, Ingeniería Civil, Materiales y Ambiente, y City, Ciencia, Investigación y Tecnología e Investigación. Es autor de más de 120 trabajos de investigación en revistas, congresos nacionales e internacionales sobre restauración, conservación del patrimonio y durabilidad del hormigón y materiales. Buenos días. Vamos a seguir con el tema del cementerio, pero desde otro enfoque, es el que tiene que ver con la expertise que tenemos nosotros en el grupo de investigación. Pero me voy a permitir hacer una pequeña introducción porque voy a abreviar la exposición en función de la abundante información que virtieron los arquitectos que me precedieron. En el grupo HIGMA es un grupo multidisciplinario que abarca algunas actividades que van desde la tecnología del hormigón, materiales, la hidráulica, tránsito y transporte y particularmente el área de patrimonio. En un impreso que se les entregó en el Congreso tienen una idea de cómo es el desarrollo de este área y cuáles son los temas en que estamos trabajando. Lo importante para nosotros acá en Concordia es que el grupo de investigación, si bien está en Concordia y estamos haciendo formación de recursos humanos aquí, porque en realidad cuando yo hablo en primera persona de Concordia, no es porque sea de Concordia, pero así me siento. Porque en realidad nosotros tenemos que tener la gente apropiada y entrenada para resolver nuestros problemas. Si bien es cierto que debemos asesorarnos por aquellos que van adelante en el camino del conocimiento. Entonces el propósito principal de este grupo de investigación, que no depende directamente del decanato de la facultad, sino que depende de Ciencia y Técnica de la Universidad Tecnológica, nos facilita a nosotros el recibir recursos que no le sacamos a la regional, por un lado. Y por otro lado, contamos con muchos convenios nacionales, el principal es con el laboratorio LEMIT de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia, que tiene un know-how muy importante en la preservación del patrimonio y fundamentalmente en la interdisciplina que se necesita para este tema. Nos hemos aprovechado de ello nosotros y siguiendo en el marco de la universidad, desarrollamos lo que nosotros llamamos proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Estos proyectos, de una manera breve, están estructurados con objetivos, con desarrollo de los objetivos, con antecedentes y normalmente deben contar con un asesor que tenga una expertise fuerte en el desarrollo del proyecto. En este momento, en relación con el patrimonio, tenemos 2 proyectos aprobados por el rectorado de la universidad y en desarrollo, algunos de ellos, este en particular desde hace 2 años, y el otro, el del Palacio Arruabarrena. Le vamos a contar en el día de hoy un poco cómo es el tema. Voy a coincidir prácticamente con todo aquello que han mencionado los arquitectos y voy a discrepar con algunas cosas, pero que son para bien para ambos, para ustedes y para el desarrollo hacia el futuro en conjunto, para lograr el objetivo que es tener el cementerio viejo en condiciones. Nacieron estos 2 proyectos del Cementerio Viejo del Palacio Arruabarrena, como yo ya he contado en alguna oportunidad y muchos de ustedes me han escuchado, en función de pensar en un circuito turístico que tuviera Concordia, que no lo tenía. Y empezar por 2 lugares que para ustedes son emblemáticos, y ahora para mí también lo son, que incluía en el medio la Casa Masónica, que bueno, sería un complemento una vez que nosotros logremos los objetivos de los 2 extremos del circuito turístico. Entonces se armaron 2 proyectos de investigación y desarrollo. Yo les voy a contar qué es lo que estamos haciendo nosotros dentro del proyecto, que tiene 2 fines: lograr algunos objetivos y demostrar que nosotros podemos hacer las cosas,
y otro, la formación de recursos humanos para que puedan seguir en el camino de la conservación del patrimonio. Esa es la foto que inicia la presentación, es una foto real del cementerio. Como ve, fuimos con un experto en fotografía. No voy a pasar las primeras transparencias porque coinciden con lo expresado por los arquitectos, que es la ubicación del cementerio. Esa es la entrada del cementerio. Quiero mencionar una cosa, cuando nosotros fuimos por primera vez al cementerio, la altura de los pastos era entre 50, por darle una precisión matemática que a veces usamos los científicos, entre 50 y 60 centímetros de altura. Hablamos con la gestión anterior, que fue la que permitió que nosotros ofreciéramos de alguna manera nuestra colaboración para comenzar a trabajar en puesta en valor del cementerio, y logramos que el cementerio se limpiara. No viene el caso que les cuente todas las cosas que se sacaron del cementerio que habían sido tiradas por el muro, que es muy pequeño para proteger este lugar tan importante desde el punto de vista histórico y cultural. Pero en este momento el cementerio está limpio, la nueva gestión lo ha tomado con seriedad. Quiero mencionar, como lo hizo el arquitecto a Carlos Pasquet, que es profesor de nuestra universidad también, y hay una persona de manera permanente todos los días en el cementerio ocupándose de que tenga una presencia digna de tal bien patrimonial que nosotros tenemos en la ciudad. Y nos hemos asombrado inclusive, cuando hemos ido ahora las últimas veces, no solamente el estado en que está, de mantenimiento, por supuesto, con todas las falencias que se mencionaban en todo aquello que compone la parte arquitectónica interior del cementerio, pero en condiciones de, por lo menos, no generar un rechazo o una presencia de abandono. Inclusive la colaboración que se recibe en este momento para que uno pudiera realizar algunas de las actividades que tienen que ver con lo que yo les voy a plantear ordenadamente y de manera rápida, en la que está el proyecto de investigación de nuestra universidad. Bien, allí ustedes tienen un antes y un después del estado del cementerio en este momento, que eso es algo muy, muy positivo, el poderlo decir hoy, si bien hay algunos lugares que todavía no se han tocado para nada, y coincide con lo que decía el arquitecto, que hay lugares que han sido ocupados como depósitos, hay tumbas inundadas, hay árboles que están intrusando de manera muy fuerte las tumbas. Bien, ahí ustedes pueden apreciar en las transparencias el estado inicial del trabajo que se comenzó a realizar, en este caso, en muchos de los sectores del cementerio. En realidad, fue las intervenciones realizadas y planteadas como plan de trabajo dentro del proyecto de investigación. Después de haber accedido, como se mencionó al principio de la otra exposición, a la historia, a las connotaciones culturales que tiene el bien patrimonial, a los estados que tienen que ver con el ida y vuelta de las gestiones, que a veces priorizan unas cosas y otras veces priorizan otras. Y entonces se estableció, en función de los especialistas, con que nosotros contamos con la colaboración del LEMIT, un plan de actividades dentro del proyecto de investigación que iba por un relevamiento fotográfico integral, una observación visual y registro de todas aquellas cosas que nos parecieran importantes, entre algunas de ellas que quizás habría que tener en cuenta en la actualización del proyecto final, con el tema de las circulaciones y ocupar espacios que parecerían no haber sido destinados a tumba. Se hizo un estudio de observación con algunos cateos desde el punto de vista arqueológico, porque si bien a veces en extensiones de este tipo, como es la experiencia de los expertos, de cementerios parecería que no hubiera enterramiento en algunos lugares, lo que pasa es que a veces los enterramientos ya no están a flor de tierra o a nivel del suelo de circulación.
Luego se hizo un relevamiento total de todas las patologías, desde aquellas que tenían que ver con problemas estructurales, desde grado 1 hasta grado 5, y fundamentalmente en este cementerio las patologías que tienen que ver con los agentes que producen más deterioro en este tipo de patrimonio, que son las plantas. Las plantas, en este caso muchos helechos y características diferentes, y hasta árboles, como se mencionó hoy temprano. Hecho el relevamiento, caracterizadas las patologías, las posibilidades de recuperación de aquellas tumbas, porque es fácil hacer el contraste entre lo que ya es ruina y aquello que pudiera llegar a ser a ruina si movemos algo que tiene que ver con el bien o con la parte material del bien, lleva a que, discúlpenme, pero mi vista no me da a veces para... lleva a que nosotros tengamos que analizar estas cosas con detenimiento. El tema de la planimetría e identificación de las tumbas son muy importantes. Los antecedentes que teníamos muy pocas tumbas identificadas, de hecho en lo que buscamos y en lo que se nos ofreció de muy buena manera en los archivos aquí del municipio, pero nosotros llegamos a identificar las 200 tumbas, no solamente por ubicación en las cuadrículas del cementerio, sino la mayoría de ellas con la identificación de aquellos que la estarían ocupando. Vamos para la detección de patologías, como para que ustedes se ilustren y avanzamos rápido. Ustedes van a poder observar allí las que tienen que ver con las más importantes. Nosotros estamos tomando aquí las tumbas no como clasificación, sino como afectación del bien de alguna manera. Bien, ven ustedes en el caso de esa estatua que es destacable, la contaminación superficial que tiene, que esa también es una patología, porque seguramente eso era blanco cuando inicialmente fue colocada o dentro de la gama de los blancos. Allí tenemos nosotros cómo alguna de las partes de la vegetación que hay en el cementerio ha intrusado dentro de las tumbas y eso ha hecho que algunos de los techos de las tumbas se caigan. O sea, el árbol crece y la contextura estructural de este tipo de edificio no es lo suficiente para vencer la fuerza de la naturaleza de su crecimiento. Allí tienen algunas fisuras, hay desprendimiento también de revoques, hay caídas de cornisa. Hay algunos restos en algunos lugares, como se mostró en algunas transparencias anteriores de pintura. Y no solamente tenemos problemas en el parte de estructura, sino que tenemos un problema que es común en estos bienes, que es el de la corrosión, que si no se detiene es permanente y termina con la estructura. Son muchas bovedillas que tienen los aceros y hay muchos ornamentos metálicos y adornos metálicos que están perdiendo su espesor. Allí tenemos algo muy interesante que se vio de perfil en una de las fotos tomadas por los arquitectos, es que 4 árboles que fueron colocados en los extremos de una tumba crecieron de tal manera que la abrazaron. Quizás eso no vaya a ser posible porque seguramente el bien se va a destruir si sacamos los árboles, pero sí hacer un mantenimiento que permita que los árboles ahora formen parte de lo que nosotros queremos mostrar. O como por ejemplo se ve una vegetación entre la tumba y la reja que no solamente, de eso es el tema de las raíces, no solamente movió las tumbas y las raíces. Algo que sucede también, para que vean simplemente y rápidamente el estado de abandono que hay y cómo han sido profanadas las tumbas con mucha frecuencia. Al caso de esto, les cuento que en la gestión anterior se había iluminado, a pedido nuestro, aunque sea para que haya algo de iluminación de noche, el cementerio, o sea, y resulta que duró muy poco, porque en una noche se llevaron todo. No solamente las farolas, que eran muy bonitas, sino los pies de las farolas y los cables. Y esa noche originaron una depredación del cementerio muy fea, muy fea. De ahí consideramos nosotros desde que habíamos visto el cementerio con el pasto, el cementerio sin el pasto,
a esa situación, la cantidad de tumbas que fueron rotas fue muy importante. Fue muy importante y el desprendimiento de mármoles también. Pero vamos a lo particular, que es la etapa en que nosotros estamos ingresando, y lo estamos haciendo con la bióloga que tiene el grupo de patrimonio, o sea, la experta en este tipo de actividades para limitar el crecimiento de biología. O sea que aprovecho, aunque lo reitero, y es mi amigo de muchos años, a decirle a Luis que muchas gracias, que el EMIT nos siga colaborando con este tipo de apoyo, porque podemos disfrutar de expertos y simplemente convidarles con mate acá, que es nuestra bebida tradicional, y ellos se ponen contentos. Se hizo el relevamiento de la vegetación invasiva en las tumbas y en los mausoleos, desde las más pequeñas hasta las más importantes. Ustedes ven ahí el verde sobre la superficie, los musgos que contaminan. Generalmente estos musgos necesitan alimento. El alimento es la cal o el calcio que tienen los ligantes que mantienen los revoques y los entreladrillos. Pero ¿qué es lo que hace? Se comen la cal y sueltan los granitos de arena, y entonces se va disgregando el material. Hay técnicas para poderlo fijar, pero primero hay que sacar el elemento que genera esto. Y en muchos casos hasta árboles crecieron en las cornisas, en los laterales y en cuanto hueco tienen alguna de los mausoleos y tumbas. Aunque en otros casos la vegetación es pequeña, generalmente de superficie, de rincones donde se acumula la tierra y que en estado de abandono son muchas. Decidimos hacer una intervención en las tumbas seleccionadas con todo el criterio científico que corresponde hacer, y elegimos 3. Una que estaba invadida por helechos y plantas de mucha exuberancia, y que prácticamente cuando nosotros tratamos el tema empezamos a ver algunos adornos y cosas que en la tumba no se veían por esa exuberancia. Se trabajó con técnicas que no hacen a que el bien se estropee y llevan mucho tiempo. O sea, llevan mucho tiempo. Así, aquí las cosas hay que hacerlas con expertise y no de manera apresurada. Una segunda tumba que tenía el crecimiento de algunos árboles entre la reja de protección y la tumba propiamente dicha, y aquí que también intervenimos en el árbol que estaba en la cornisa que ustedes mostramos. Les anticipo, quédense tranquilos, no se va a caer la tumba. Porque en realidad no es cuestión de podar y cortar. Y quizá esa es la primera etapa, sino es evitar que aquella intrusión que tiene la planta o el árbol en las hendiduras de la construcción tenga un volumen reducido al momento que la vamos a sacar. Ustedes hagan la prueba, cualquier yuyo o pasto que ustedes tengan en alguna zona del patio o cosas por el estilo, a veces corren el riesgo de que cuando lo arrancan levantan algo del material, y más si es un árbol. En este caso el sistema es primero matar al vegetal, eso hace que pierda el 90%, el 85% de su volumen, que es agua, y entonces uno está sacando algo que no produce una demolición o una rotura muy importante. Les paso a mostrar allí las tumbas seleccionadas. Ven que una tiene mucho helecho, vayan observando ustedes cómo va cambiando a medida que esto se va haciendo una limpieza. Encontramos sorpresas porque dentro de los helechos había plantas con espinos, hacía que había que trabajar mucho más despacio de lo que la técnica dice que se debe realizar. Se van cortando las puntas de aquellas ramas que son de mayor importancia y mayor diámetro, se les realizan perforaciones en los extremos, y en esas perforaciones se coloca el elemento que le va a quitar la vida al vegetal. Luego se protege la planta, se protege la zona de la intervención, se cubre la misma, eso lo van observando ustedes, y se deja que se vaya haciendo efectivo el tratamiento que nosotros realizamos. En algunos casos, como en el caso de árboles, hay que hacerlo cada 15 días hasta lograr que
el secado adquiera una velocidad importante. Y allí está el árbol del que hablábamos recién. Lo primero que se hizo es saber hasta dónde llega la intromisión del árbol en la tumba. En este caso no hizo falta entrar a la tumba, esto era toda exterior, aparte estaba agarrado en unos huecos que tenía en la mitad de la pared sur de la tumba. Se cortó esa conexión primero, porque esa es la que seguramente quizá llegara al suelo, y luego se comenzó a podar para dejar los tocones que se pudieran perforar y colocar el material que iba a acabar con esta intromisión en la tumba. Finalmente se terminó por proteger, como se hizo con todas las intervenciones, y bueno, estamos a la espera que eso suceda porque lo hemos hecho hace muy poco tiempo. Allí ustedes tienen las próximas acciones que pensamos avanzar para tener elementos que demuestren que podemos ir haciendo las cosas de tal manera que luego podamos hacer un emprendimiento como el que hablaban aquí los arquitectos de una puesta en valor integral, con todos los conocimientos que puede generar un proyecto de investigación. El proyecto de investigación nos ha permitido, y el de la Arrobarrena, en este momento, tener formación de recursos humanos con capacitaciones postdoctorales, que eso es muy importante, y haber entrenado a alumnos de los últimos años de ingeniería civil que trabajan en materiales y que trabajan en estructura, en técnicas de restauración, acompañados por expertos que no van a dejar de estar con nosotros en la medida que nosotros los necesitemos. Y coincidimos con algunos de los más prestigiosos escritores que nosotros tenemos en nuestro país, como es Jorge Luis, en un pensamiento que tiene que ver con este lugar del patrimonio del cementerio antiguo aquí en Concordia.